El espantapájaros siempre estuvo allí, clavado en el centro del maizal, como una advertencia que nadie quería leer. Desde la ventana de su casa, Lucas lo veía cada día, inmóvil, bajo el sol, con los brazos abiertos y el rostro de tela cosido, con una mueca torcida. De niño le dijeron que no se acercara, que el campo no era lugar para juegos después del anochecer. No hablaban de fantasmas ni de demonios, solo repetían que algunas cosas debían dejarse en paz. Con el tiempo, la figura se volvió parte del paisaje, pero nunca dejó de incomodarlo. En el barrio existía un recuerdo que nadie explicaba del todo. Niños que desaparecieron sin dejar huellas, adolescentes que jamás regresaron a casa y expedientes cerrados, sin respuestas. Siempre ocurría lo mismo. Algunos días de rumores, algunas patrullas revisando el campo y luego silencio absoluto. El maizal volvía a mecerse con el viento, como si nada hubiera pasado. Lucas creció escuchando esos nombres en voz baja, percibiendo que el miedo era real, aunque nadie tuviera el valor de describirlo con claridad. Años después, Lucas y sus amigos comenzaron a burlarse de aquellas historias. Renan decía que todo era exageración. Cayo grababa videos riéndose del espantapájaros desde lejos. Bruno aseguraba que el pueblo necesitaba un susto para sentirse importante. Tiago, más callado, solo observaba. Aquella noche, después de varias horas, bebiendo en el bar del centro, decidieron caminar hasta el maizal para demostrar que el miedo era un invento colectivo. El alcohol les dio una valentía artificial que ninguno poseía sobrio. El camino hasta el campo fue más largo de lo que recordaban. La oscuridad parecía absorber la luz de los postes y el viento movía las hojas del maíz con un sonido irregular, casi humano. Cuando finalmente llegaron al límite del terreno, el espantapájaros se alzaba frente a ellos, más alto de lo que parecía desde la carretera. El rostro cosido parecía mirarlos directamente. Por un instante, nadie habló. Luego, Renan soltó una carcajada forzada y avanzó primero, como si romper el silencio fuera suficiente para romper el miedo. Bruno empujó el espantapájaros con ambas manos. La estructura se balanceó, pero no cayó. Cayó, se acercó con el teléfono, grabando y enfocó el rostro de tela, haciendo bromas sobre sus ojos hundidos. Lucas tocó la manga rasgada y sintió algo extraño. El tejido estaba húmedo, pesado, como si no fuera simple paja lo que lo sostenía. El olor a tierra mojada era intenso, aunque no había llovido en días. Tiago murmuró que ya era suficiente, pero nadie le prestó atención. Renan arrancó un trozo del saco que cubría la cabeza y lo lanzó al suelo entre risas. Durante un segundo, Lucas creyó ver algo moverse bajo la tela, como si la forma interior se ajustara. Pensó que era sugestión, efecto del alcohol, pero el escalofrío que recorrió su espalda no desapareció. El viento cesó de golpe, dejando un silencio tan profundo que parecía presionar los oídos. Luego, como si nada, el maíz volvió a moverse y las risas regresaron, nerviosas y más fuertes de lo necesario. Regresaron al pueblo, convencidos de que habían probado su punto. Se despidieron en la esquina habitual y cada uno tomó su camino. Lucas llegó a casa con la sensación de que algo no había terminado. Antes de dormir, miró por la ventana y creyó notar que el espantapájaros estaba ligeramente inclinado hacia el pueblo, no hacia el campo. Parpadeó varias veces y la figura parecía igual que siempre. Se obligó a cerrar la cortina, repitiéndose que todo era producto del cansancio. Esa misma noche tuvo su primer sueño. Caminaba entre las filas de maíz sin encontrar salida. El campo era interminable y el cielo no tenía estrellas. Escuchaba pasos detrás de él, pero cuando se volvía, solo veía hojas moviéndose. En el centro del campo, el espantapájaros
lo esperaba. Sus brazos ya no estaban abiertos, sino extendidos hacia adelante, como si quisieran sostener algo. Lucas intentó gritar, pero sintió la boca llena de tierra. Despertó jadeando, con la sensación de que alguien había estado observándolo mientras dormía. Al levantarse, notó barro seco bajo sus uñas. No recordaba haber salido de casa. Sus zapatillas estaban ligeramente manchadas, aunque él estaba seguro de haberse acostado sin tocar el suelo del patio. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Tomó el teléfono para escribir al grupo, pero encontró varios mensajes enviados por él mismo durante la madrugada. Eran frases cortas, incoherentes, hablando del viento y de la necesidad de volver. No tenía memoria alguna de haberlos escrito. Más tarde ese día, Bruno dejó de responder. Primero pensaron que seguía dormido, luego que había salido sin avisar, pero al caer la tarde, su familia comenzó a buscarlo. La casa estaba intacta, la cama sin deshacer y la puerta cerrada por dentro. No había señales de pelea ni de huida, solo ausencia. Lucas sintió el mismo frío del sueño recorrerle el cuerpo cuando escuchó la noticia. Intentó convencerse de que era coincidencia, de que no tenía relación con la noche anterior. Al anochecer, Lucas volvió a mirar el maizal desde su ventana. El espantapájaros parecía más erguido, más sólido. El trozo de tela arrancado ya no estaba en el suelo. El viento movía suavemente las hojas, pero la figura permanecía completamente inmóvil, como si estuviera concentrada en algo distante. Lucas comprendió entonces que lo ocurrido no había sido una simple broma. Habían tocado algo que no debía ser tocado. Y mientras la oscuridad caía sobre el campo, una certeza comenzó a formarse en su mente. El espantapájaros no estaba ahí para proteger el maíz. Estaba ahí para proteger algo mucho más antiguo que el pueblo mismo. Lucas no durmió esa segunda noche. Se quedó sentado junto a la ventana, observando el maizal, como si la vigilancia pudiera impedir que algo volviera a ocurrir. El silencio era espeso, casi sólido. Cada vez que el viento movía las hojas, su cuerpo reaccionaba antes que su mente, tensando los músculos y conteniendo la respiración. Intentó llamar a Bruno una vez más, pero el teléfono seguía apagado. La ausencia ya no parecía una coincidencia. Tenía el peso de un patrón que apenas comenzaba a revelarse. Al amanecer, recibió un mensaje de Renan. No era una broma ni un meme, sino una frase corta: no, estoy durmiendo bien. Minutos después llegó otro ensueño, con el campón siempre igual. Lucas sintió un escalofrío. Cayó también escribió diciendo que despertaba sudando, convencido de haber escuchado pasos en su patio. Tiago fue más directo. Ann confesó que había visto el espantapájaros más cerca de la carretera al regresar del trabajo, aunque juraría que nadie lo había movido. Nadie se atrevió a decirlo abiertamente, pero todos estaban pensando lo mismo. Esa noche, los sueños se volvieron más intensos. Lucas volvió a verse en el centro del maizal, pero esta vez no estaba solo. A su lado, distinguió siluetas inmóviles, figuras humanas con los brazos abiertos, alineadas entre las filas de maíz. Intentó reconocer rostros, pero solo veía tela y costuras. El espantapájaros principal estaba frente a él, más alto, más ancho, como si hubiera absorbido algo. Cuando intentó retroceder, sintió que sus propios pies estaban hundidos en la tierra hasta los tobillos. Despertó gritando, con la garganta ardiendo. Al levantarse, notó marcas profundas en sus tobillos, líneas de barro seco que subían por sus piernas. Corrió al baño y se miró en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, las ojeras más marcadas. No parecía alguien que hubiera tenido una mala noche, sino alguien que hubiera pasado horas bajo el cielo abierto. Cuando revisó el teléfono, encontró una foto tomada a las 3 de la madrugada.
Anne era del maizal. La imagen estaba borrosa, pero se distinguía claramente el espantapájaros y una segunda figura junto a él. Cayó, desapareció al día siguiente. La noticia llegó primero como rumor y luego como confirmación. Su familia aseguró que no había regresado a casa. La policía volvió a revisar el campo, pero no encontró nada, como si la tierra se tragara cualquier rastro. Lucas sintió que la realidad se estaba estrechando a su alrededor. Cada desaparición hacía que el espantapájaros pareciera más sólido, más presente. Desde su ventana, le pareció ver nuevas prendas colgando de los brazos de la figura, retazos que reconocía demasiado bien. Renan comenzó a perder la calma. Llamaba a Lucas a cualquier hora, diciendo que escuchaba susurros cuando el viento golpeaba las paredes. Juraba que alguien caminaba en su techo durante la noche. En uno de esos llamados, rompió a llorar y confesó que había despertado de pie en su jardín, con los brazos extendidos y la mirada fija hacia el campo. Lucas no supo qué responder. Cada palabra de su amigo sonaba como una repetición de sus propios temores. Tiago fue el siguiente en cambiar. Se volvió más callado, más distante. Envió un audio diciendo que había entendido algo importante. El espantapájaros no perseguía a nadie, simplemente esperaba. Dijo que cada vez que uno de ellos soñaba, el campo se acercaba un poco más, como si el miedo fuera una invitación. Lucas escuchó el audio varias veces, intentando encontrar exageración en el tono, pero solo encontró resignación. Aquello lo aterrorizó más que cualquier grito. Una madrugada, Lucas sintió que el sueño lo vencía pese a sus esfuerzos. Se recostó apenas unos segundos y el mundo cambió. Estaba nuevamente en el maizal, pero ahora veía claramente los rostros cosidos de las figuras alineadas. Reconoció la chaqueta de Bruno, la camiseta de Cayo, la postura rígida de Renan. Todos formaban parte de una estructura mayo-ere, como piezas necesarias de un mecanismo antiguo. El espantapájaro central se inclinó levemente hacia él, como si lo evaluara. Despertó sobresaltado y corrió a la ventana. El espantapájaros parecía más grande que nunca. La silueta ya no era frágil, era firme, dominante. Lucas tuvo la impresión de que el campo respiraba, expandiéndose y contrayéndose con cada ráfaga de viento. Sintió que algo estaba calculando el momento adecuado, esperando que el último de ellos comprendiera lo inevitable. No era una cacería descontrolada, era un proceso metódico. Horas después, Renan dejó de contestar. El patrón se completaba con una precisión insoportable. Lucas entendió que no quedaban coincidencias. Ellos habían provocado algo antiguo, algo que necesitaba reemplazos periódicos. Y mientras la noche volvía a caer sobre el maizal, una idea comenzó a instalarse con claridad. Brutaland, el espantapájaros, no estaba castigándolos por burlarse. Estaba seleccionando quién sería el siguiente en permanecer de pie, con los brazos abiertos, vigilando el campo en silencio. Lucas dejó de contar los días y empezó a contar las ausencias. Bruno, Cayo y Renan ya no estaban. Tiago respondía cada vez menos. Y cuando hacía o sus mensajes parecían escritos por alguien que ya no confiaba en su propia memoria. La ciudad seguía funcionando, mas había un silencio más espeso nas ruas, como si todos estivessem fingindo normalidade. Lucas começou a perceber olhares rápidos quando passava, conversas interrompidas, portas fechadas um pouco antes do anoitecer. A sensação era clara. Os adultos sabiam mais do que admitiam. Los sueños dejaron de ser simples pesadillas y se convirtieron en experiencias completas. Lucas ya no solo veía el maizal, sino que sentía el frío de la tierra en la piel y el peso del aire sobre los hombros. En una de esas noches,
se vio caminando hacia el espantapájaros sin resistencia. No había miedo, solo una atracción silenciosa. Cuando estuvo frente a él, notó que el rostro cosido tenía rasgos más definidos, como si bajo la tela hubiera una estructura humana real. Intentó apartar la mirada, pero sus brazos comenzaron a elevarse solos. Al despertar, encontró la ventana de su cuarto abierta, de par en par. El suelo estaba manchado con pequeñas huellas de barro, que iban desde la cama hasta el pasillo. Lucas siguió el rastro con el corazón, latiendo con violencia. Las marcas conducían hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. Afuera, el patio mostraba señales claras de pisadas recientes dirigidas hacia el campo. Él no recordaba haber salido, no recordaba haber abierto la puerta, y sin embargo, el barro en sus pies demostraba lo contrario. Tiago apareció esa tarde en su casa, pálido y con ojeras profundas. Dijo que no podía quedarse solo. Confesó que había despertado de pie en el maizal, con el rostro mirando hacia el pueblo, exactamente en la misma posición que el espantapájaros. Lucas sintió que el estómago se le contraía. Tiago afirmó que, por un instante, no supo si era él quien observaba el campo, o si el campo lo observaba a él. Había algo en su voz que sonaba diferente, como si estuviera aceptando una verdad demasiado grande. Decidieron ir juntos al maizal antes de que anocheciera. Esta vez no había alcohol ni risas. El camino se sintió más corto, como si el terreno los estuviera acercando. Cuando llegaron al centro del campo, la visión los dejó inmóviles. El espantapájaros ya no era una figura improvisada. Las prendas colgadas eran claramente reconocibles. Lucas distinguió la chaqueta de Bruno, la camiseta rasgada de Caillou y el cinturón que Renan usaba siempre. No eran restos al azar, eran piezas integradas en la estructura. Tiago dio un paso adelante y tocó la estaca de madera. No parecía vieja ni frágil, estaba sólida, profundamente clavada en la tierra. Entonces, ¿lo entendieron? Aquello no era una criatura que atacaba. Era un puesto que debía mantenerse ocupado. Los desaparecidos no estaban enterrados bajo el maizal. Habían sido absorbidos como función, como parte de un mecanismo que exigía presencia constante. El espantapájaros era la forma visible de un acuerdo antiguo entre el pueblo y el campo. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando las hojas de maíz como un susurro colectivo. Lucas sintió una presión en los hombros, un impulso involuntario de abrir los brazos. Miró a Tiago y vio el mismo gesto formándose en él. Al no era posesión violenta, era adaptación. Sus cuerpos estaban siendo entrenados por el sueño, por el miedo repetido, por la sugestión colectiva. El proceso no buscaba matar de inmediato, sino preparar lentamente al siguiente reemplazo. Tiago empezó a llorar en silencio. Dijo que ya no quería luchar, que resistirse solo hacía que el dolor fuera peor. Lucas intentó sostenerlo, pero sintió sus propios músculos endurecerse. El campo no necesitaba correr ni perseguir. El miedo hacía el trabajo. Cada noche de pesadilla debilitaba la mente y fortalecía la postura. Cada desaparición era solo una transición. Lucas entendió que el ciclo llevaba décadas repitiéndose, quizás siglos. Cuando regresaron al pueblo, Tiago estaba extrañamente calmado. Esa misma noche, dejó de responder mensajes. Lucas supo, antes de que alguien lo confirmara, que el patrón se había completado. Ahora, solo quedaba uno. El maizal no necesitaba 5, necesitaba uno que permaneciera firme hasta que el siguiente grupo cometiera el mismo error. Al mirar por la ventana antes de dormir, Lucas vio el espantapájaros más alto que nunca. La silueta parecía perfectamente equilibrada, como si finalmente estuviera completa. Sintió que el viento traía un mensaje claro
El campo ya no esperaba a varios, solo esperaba a él, y mientras la oscuridad se cerraba sobre el maizal, Lucas comprendió que no había sido una cacería, había sido una selección paciente, calculada, destinada a dejarlo como el último candidato, dispuesto a permanecer de pie, inmóvil, cuando todos los demás ya no estaban. Lucas no intentó huir esa última noche. El cansancio había superado al miedo, y la claridad que sentía era más peligrosa que cualquier pesadilla. Entendía el patrón con una precisión insoportable. El espantapájaros no era una criatura que cazaba por instinto, sino una estructura que necesitaba ser ocupada. Cada desaparición no era un ataque, sino una sustitución. El maizal no buscaba víctimas al azar. Reaccionaba cuando alguien rompía el equilibrio. Ellos habían tocado lo que sostenía un acuerdo antiguo, y ahora el ciclo debía completarse. Cuando el reloj marcó la medianoche, Lucas sintió el mismo impulso que lo había guiado en sueños. Sus brazos comenzaron a hormiguear, los hombros se tensaron, y una fuerza suave, pero firme, lo empujó hacia la puerta trasera. No hubo violencia, ni sombras saltando desde el campo, solo una certeza que lo arrastraba paso a paso. Caminó hacia el maizal, con los ojos abiertos, consciente de cada movimiento, comprendiendo que el proceso no era mágico ni demoníaco, sino ritual, un mecanismo repetido durante generaciones. Al llegar al centro del campo, el espantapájaros lo esperaban. No se movió, no necesitaba hacerlo. Lucas observó de cerca la estructura y entendió lo que antes parecía imposible. Bajo la tela cocida había una forma humana, rígida, endurecida por el tiempo. No había sangre ni cuerpos descompuestos, sino algo peor, en restos integrados, convertidos en soporte, como si cada persona hubiera sido lentamente adaptada hasta fundirse con la madera y la paja. El espantapájaros no mataba, transformaba. La explicación que se reveló era brutalmente simple. El maizal cubría una tierra inestable, una zona donde antiguamente ocurrieron tragedias que nunca fueron registradas. Las desapariciones del pasado no habían sido accidentes, sino intentos de contener algo que surgía bajo la superficie. El espantapájaros funcionaba como un ancla humana, una figura que absorbía la tensión del lugar. Cuando alguien lo destruía o lo debilitaba, el campo exigía reemplazo, no por maldad, sino por equilibrio. Lucas recordó cómo habían arrancado el saco del rostro, cómo habían golpeado la estructura entre risas. Al hacerlo, habían liberado la carga acumulada. El campo reaccionó de la única manera que conocían, reconstruyendo el ancla con nuevas piezas humanas. Los pesadillos, los apagones y las marcas en la piel no eran ataques sobrenaturales al azar, sino etapas de adaptación. El miedo quebraba la mente, la repetición moldeaba el cuerpo, y la aceptación completaba la transición. Era un proceso psicológico y físico diseñado por generaciones de silencio. Mientras el viento se intensificaba, Lucas sintió que sus brazos se elevaban sin esfuerzo. Esta vez no intentó bajarlos. Sabía que resistirse solo prolongaría el dolor. Miró hacia el pueblo y comprendió que los adultos no eran ignorantes, eran cómplices involuntarios de un pacto de supervivencia. Cada generación permitía que el espantapájaros permaneciera intacto para evitar que algo peor emergiera desde la tierra. La burla de 5 jóvenes había reactivado el mecanismo que mantenía el equilibrio. La estructura comenzó a ajustarse a su alrededor. No fue un acto violento, sino gradual. La madera se alineó con su espalda, la tela cubrió su rostro, y el mundo empezó a sentirse distante, como si estuviera observando desde muy lejos. La transformación no era instantánea, era una integración. Su conciencia no desaparecía del todo, pero se volvía secundaria.
Atrapada en una función Mayo R, comprendió entonces que sus amigos no habían sido devorados, habían sido absorbidos para sostener lo que nadie quería explicar. Cuando la madrugada terminó, el maizal estaba en calma. En el centro, un espantapájaros firme y perfectamente erguido vigilaba el campo. La estructura parecía nueva, reforzada, equilibrada. No había rastro de Lucas, ni señales de lucha, ni huellas recientes. La policía archivaría el caso como desaparición voluntaria. El pueblo guardaría silencio otra vez, esperando que el equilibrio se mantuviera por años. Nadie hablaría del acuerdo tácito que sostenía la paz. La explicación final era clara y aterradora. No era un demonio ni una maldición aislada. Era un sistema antiguo que requería presencia humana para contener lo que yacía bajo la tierra. El espantapájaros era un sacrificio continuo, un reemplazo periódico activado por la imprudencia. Cada burla, cada toque, cada desafío al símbolo debilitaba el ancla y obligaba al campo a reconstruirla con nuevas vidas. Y mientras el viento movía las hojas del maíz como un aplauso seco, el mensaje quedó suspendido sobre el pueblo. No todo lo que parece un simple objeto es inofensivo. Algunas cosas existen para mantener algo peor bajo control. Y cuando alguien decide reírse de ellas, el campo no castiga por crueldad. Solo comienza a elegir quién será el próximo en permanecer de pie, inmóvil, sosteniendo el peso de un secreto que nadie quiere enfrentar.